pronto se dio cuenta que esos pesados pasos ya estaban dentro de la casa, y ella se puso muy nerviosa mientras escuchaba cómo los pasos iban acercando a su habitación. Ella lo podía notar porque cada vez eran más fuertes, hasta que se dio cuenta que alguien estaba fuera de la puerta de su dormitorio. Esta es una historia recurrente, especialmente entre los niños, pues yo recuerdo que la primera vez que la escuché fue justamente cuando yo era bastante pequeño. María era una de esas niñas a las que no les gustaba realizar los quehaceres de la casa, y en especial no le gustaba cocinar. Obviamente, esto no fue un problema durante toda su infancia y parte de su adolescencia, pues como suele suceder, la persona que se encargaba de estas labores era su madre. Pero María fue creciendo hasta que un día, como es parte natural del ciclo de la vida, se enamoró. Y sin duda, después de un tiempo de enamorar, su pareja y ella decidieron casarse. Tuvieron una hermosa ceremonia, una increíble fiesta y una inolvidable luna de miel. Pero claro, estos festejos no podían ser eternos, así que cuando llegaron a su nuevo hogar, ya como esposos, su marido fue claro con ella. Le dijo que sin duda él se iba a encargar de mantener el hogar. Trabajaría arduamente para poder solventar los gastos de la casa, y ella se tendría que encargar de las labores domésticas. María aceptó a pesar de que este tipo de tareas no eran de su agrado, pero así se acostumbraba a dividir los quehaceres de la pareja en aquellos años. Una mañana muy temprano, el esposo de María se fue a trabajar, pero antes le dio dinero para realizar las compras del mercado y al mismo tiempo pedirle un enorme favor, que para la cena le prepare su plato favorito. Obviamente, en ese momento María aceptó, tratando de disimular su nerviosismo por dicho pedido. Esperó a que salga de la casa y ni bien lo hizo se puso la ropa de calle y salió también. Se dirigió a la casa de una de sus mejores amigas, con la esperanza de que ésta pueda ayudarle a salir de este grave aprieto en el que se encontraba. Llegó hasta la casa de esa amiga y ni bien ésta le abrió la puerta, le contó sobre el problema que tenía. La amiga, muy amable, le invitó a pasar, a tomar asiento y empezó a explicarle de la manera más ilustrativa posible cómo se debía cocinar ese plato que había pedido su esposo, qué ingredientes usar, cuáles serían las cantidades, la forma de picar, los tiempos de cocción, etcétera, etcétera, etcétera. María estaba sumamente agradecida por esa invaluable ayuda que le había ofrecido, y por ende quería demostrar su agradecimiento invitándole una jarrita de chicha. Así salieron de la casa, caminaron algunas calles y buscando, vieron más adelante una clásica bandera blanca, de esas banderas blancas que indican que esa es una chichería. Ingresaron, pero cómo son a veces las casualidades de la vida, que allí se encontraron con un par de amigas más. Se saludaron, se sentaron en la misma mesa y pidieron una jarrita de chicha. Pero rápidamente una jarra se convirtió en 2, luego en 3, en 4, en 5, en 6 jarras. Y María se había gastado todo el dinero del mercado que horas antes le había entregado a su esposo para que realice las compras. Nerviosa, preocupada y sin saber qué hacer, empezó a pensar en alguna solución. Justo en ese momento se le pasó por la cabeza una idea macabra, que si bien le causó cierto repelo, también sería la solución para su complicado estado. Sin dudar, fue corriendo hasta su casa, entró a la cocina, buscó el cuchillo más grande y afilado y se dirigió al cementerio local. Buscó con la mirada entre las tumbas cuál podría ser la más fresca, y no fue difícil intuir cuál podría ser, pues vio
una que tenía la tierra aún removida y unas flores que adornaban el lugar. Fue hasta esa tumba, empezó a escarbar hasta que sintió que la textura de la tierra había cambiado. Cerró los ojos con mucha fuerza, empuñó firmemente el cuchillo y lanzó la estocada. Al notar que no pasaba nada, continuó cortando y cortando hasta que logró sacar la panza del difunto. Una vez que obtuvo la porción deseada, se fue corriendo hasta su casa y siguiendo las indicaciones de su amiga, comenzó con la preparación. ¿Qué ingredientes usar? ¿Cuáles serían las cantidades? ¿La forma de picar? ¿Los tiempos de cocción? Etcétera, etcétera. Cuando llegó su esposo, María sirvió los platos, sin duda nerviosa por todo lo que había sucedido. Ambos empezaron a comer, bocado tras bocado, y el marido disfrutaba cada uno de esos bocados como si se trataran de alguna ambrosía de los dioses. Al terminar el plato, él mismo dijo que estuvo como para chuparse los dedos. María, algo aliviada, levantó los platos, se fue a lavarlos y entre uno que otro hacer de la casa, llegó la noche y así la hora de descansar. Marido y mujer se metieron en cama y empezaron a dormir. Pero cerca de la medianoche, María se despertó por un fuerte y molesto ruido de los perros de la calle, que entre que ladraban, gruñían y aullaban sin dejarla descansar. En medio de esos salvajes sonidos emitidos por los perros, empezó a escuchar unos pesados pasos que se acercaban. Pronto se dio cuenta que esos pesados pasos ya estaban dentro de la casa, y ella se puso muy nerviosa mientras escuchaba cómo los pasos iban acercando a su habitación. Ella lo podía notar porque cada vez eran más fuertes, hasta que se dio cuenta que alguien estaba fuera de la puerta de su dormitorio. María se tapó la cara con las frazadas mientras escuchaba cómo la puerta se abrió y una voz gutural y tenebrosa dijo: ¿Dónde está mi panza? ¿Dónde está mi panza? De pronto, María sintió unas huesudas manos que la tomaron de los tobillos, y a pesar de que ella intentó aferrarse a los barrotes de la cama, esas manos huesudas lograron arrastrarla hasta sacarla de la habitación. Al día siguiente su esposo se despertó y notó que María ya no estaba en la cama, tampoco en la habitación y tampoco en la casa. Así es que salió a buscarla, pero por más que la busca, hasta el día de hoy, no la puede encontrar. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que son parte de nuestra comunidad. Recuerda que si este video te gustó, no olvides ponerle un like y compartirlo con tus amigos. También suscribirte a nuestro canal. Si quieres contarnos alguna historia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. O si tal vez es más cómodo para ti grabar un audio, puedes hacerlo al WhatsApp más 591-706-65863. Por favor, tengan cuidado esta noche, que los anchanchus, los condenados y los sajras están sueltos. Y deseo que tengas dulces sueños.